La última frase fue: parece que eres superficial en tus argumentos. Y prosigo ahora. Y siguen estando en lucha entre ellos y contra de otros pueblos, que son Indonesia, Chechenia, Afganistán, Pakistán, Kuwait, India, Turquía. Prácticamente toda África islámica está en conflicto. Donde haya un conflicto en Asia, directa o indirectamente, están los islamistas. En Londres, por ejemplo, los islamistas ya han implantado en la justicia inglesa las leyes islámicas para repudiar a la mujer musulmana en un divorcio. En España tenemos el racismo entre árabes musulmanes contra negros o viceversa, y nadie dice nada. Mientras que en Israel el Estado invierte en educación para seguir levantando el país si algún día nos dejase. En los países islámicos lo invierten en odios. Pero claro, este Occidente tiene mucho de responsabilidad, ya que la judeofobia actual del mundo islámico es en mayor medida una copia exacta de la judeofobia europea del siglo XX. Los mismos gestos nazis lo encontramos ahora en el mundo islámico. El caso de Irán no tiene desperdicio. Genocidio de etnias practicadas por el Estado iraní, por las guerras despiadadas contra Irak y otros países. Si pones al nivel de Irán a Israel, entonces estarás poniendo el nivel de todos los países con Irán, ya que todos los estados de este planeta son iguales, ¿no? ¿Estás seguro que yo estoy matando a niños y civiles palestinos? ¿Me estás acusando? ¿Me estás diciendo que yo soy un asesino potencial o en serie? Mueren más civiles palestinos a manos de palestinos, sean civiles o de terroristas, que a manos del ejército israelí. Y esta persona prosigue: alargaréis el conflicto para generaciones venideras. Todo lo que hacéis facilita que los musulmanes moderados simpaticen con los radicales, y cada vez serán más los musulmanes radicales. Siempre te escudas en que en otros sitios es peor, y eso no es cierto. Yo contesto: existe en el Islam la reforma, es decir, son musulmanes reformistas, y estos nacieron no en un estado islámico, sino en Israel. Son musulmanes practicantes, donde la mujer tiene dignidad, donde la mujer es respetada como persona. Pero son conscientes de lo que en Palestina se está cociendo. Hoy en día son cada vez más grupos en internet de árabes por Israel. En Palestina mismo hay varios clandestinos, ya que no hay libertad de expresión, y eso sería la muerte. La mayoría de los musulmanes a nivel mundial desean la paz, y de hecho en ciertos países islámicos están alzando la voz, y me alegro, y hay que apoyarles. Esto no sucede, por ejemplo, en España, en el norte, donde vascos y vascas no nacionalistas no tienen la suficiente libertad para alzar la voz. Esto es paradójico, ¿verdad? ¿Sabías que hay muchos palestinos que no se sienten palestinos sino jordanos y sirios? ¿Sabías que los palestinos en el Líbano principalmente se les niega la ciudadanía, no pueden trabajar para el Estado, no se les permite circular libremente? ¿Sabías que Jordania, mejor dicho, que el Estado jordano, sirio y libanés tuvieron conflictos armados porque querían quedarse con la mitad de Palestina? ¿Sabías que los propios palestinos actuales se enfrentaron contra los drusos
les robaron literalmente sus tierras y se quedaron con sus casas, murieron a manos de estos palestinos en menos de 24 horas 15.000 drusos. ¿Será esto un genocidio cometido por el futuro Estado palestino? ¿Eso les convierte en un Estado genocida? Y dije que murieron a manos de palestinos porque muchos de ellos ni eran milicianos, ni eran políticos, ni pertenecían a ningún grupo terrorista. ¿Y qué hacemos con los drusos? ¿Partir a Palestina en dos? Es decir, uno palestino y uno druso. Me dices que siempre me escudo con que hay sitios peores. Vete a un país islámico, a ver si puedes vivir en tranquilidad como lo haces en España. ¿Tú crees que tus valores éticos morales, tu forma de ver la vida es como la del mundo islámico? Si es así, te sugiero que dejes tu vida plácida de España y vayas a vivir en Sudán, Afganistán, Pakistán, Argelia, Siria, Líbano, Irán, Irak, Kuwait, Chechenia, Kenia, Arabia Saudí o algún ateo como China. El único país islámico que va hacia una democracia enmarcada en el mundo islámico es Marruecos, y algún país más está haciendo un gran esfuerzo para obtener libertades básicas. Si deseas leer alguna crítica sobre Israel de parte mía, te reto a haz una crítica de tu país, que creo que es España, y de Palestina, y yo con gusto lo haré de España y de Israel. Yo no tengo ningún problema en hacerlo. ¿Tú sí? Hasta aquí la segunda entrega. Quiero que quede bien claro para los judeófobos, los antisemitas que se disfrazan de anti-israelíes y antisionistas, que el problema no es con los palestinos, porque de hecho no se está haciendo la guerra contra los palestinos, sino el problema o el conflicto es Hamas e Israel, no con los civiles palestinos. Y que quede bien claro mi postura: sí a un Estado palestino, no al terrorismo palestino. Larga vida y prosperidad.